7 de la mañana con 5 minutos. Según el artículo 416 del Código Integral Penal, la muerte de la persona procesada es una causal para que quede extinta la acción penal. Carlos Luis Sánchez, Luis Morales, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Usted fue abogado del prefecto Morales y además actualmente tiene la defensa de su esposa. ¿De quién más? Solamente soy abogado del difunto prefecto Carlos Luis Morales y en este caso también de su esposa Sandra Arcos Astudillo. ¿Por qué no de los hijos de la esposa que también están involucrados por fiscalía? Bueno, no me han tomado contacto. Yo cuando fui contactado por la familia del señor prefecto, la gente que está cerca de él me contrató a mí para su defensa y el señor prefecto me pidió a mí que defienda a su esposa. El expediente de tráfico de influencias por el que la Fiscalía formuló cargos contra Carlos Luis Morales se encuentra ahora en una fase de instrucción fiscal. Eso tiene que durar 90 días, sería hasta el 4 de septiembre. ¿En qué momento se declara esta causa terminada contra él? Mire, sobre la muerte del señor prefecto, yo me quisiera aclarar algo que se ha dicho en estos días. Y es que la actuación del mayor Javier Lazo, que es el oficial a cargo de su custodia, siempre se dio en el marco de la ley. Y digo esto porque detrás de una crítica que le ve de forma irada afuera de la clínica, se ha malentendido esto. Yo lo que quise fue hacer notar que el espacio de duda que tuvieron los médicos tratantes para atender al señor prefecto se produce en medio de un estado de inseguridad jurídica que campea en el país. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta... ¿Pero por qué esa aclaración? ¿Por cómo le atendieron? ¿Por el tema del grillete o por qué? Sí, mucho se opinó sobre que había dicho que la presencia del grillete electrónico en el cuerpo, el señor prefecto habría impedido que se le practique la resucitación a través de dispositivos eléctricos. Y no es preciso. Lo que precisé durante mi intervención fue que hubo un espacio de duda por parte de los médicos tratantes, producto del miedo que existe al estado de inseguridad que campea en el Ecuador. Ok, con eso claro, entonces, sobre el proceso, ¿en qué momento se declararía la causa terminada contra él? Como usted lo ha anticipado, el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal previene la extinción del ejercicio de la acción penal en contra de la persona que se encuentre procesada por su fallecimiento. Es decir, es una circunstancia que opera ipso facto, ocurrió, es de conocimiento público y naturalmente dentro de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, respecto de Carlos Luis Morales ya no hay absolutamente un proceso que continúa. ¿Esto equivale a no ser declarado culpable? Evidentemente que sí, porque en el Ecuador, según nuestra Constitución, impera el principio de inocencia. Carlos Luis Morales enfrentó esta acusación con esta presunción de inocencia y murió inocente. Ahora, eso en su caso, pero la audiencia de formulación de cargos, en esa audiencia el pasado 4 de junio, la Fiscalía acusó o acusaba al prefecto de haber participado de una red delictiva, una red que se benefició de contrataciones emergentes, de adquisiciones de mascarillas, de pruebas rápidas para COVID-19. Y en este proceso judicial, que termina con él, pero que continúa con los otros implicados, la esposa y los hijos, 2 hijos de la esposa, también son señalados. ¿Cuáles son los argumentos de la defensa de la esposa? Es interesante que me pregunte esto porque ante la opinión pública debe quedar claro que Sandra Arcos Astudillo, esposa del señor prefecto del Guayas, no se encuentra procesada dentro de la causa a la que nos estamos refiriendo. Paradójicamente pesa en su contra una orden de detención con supuestos fines investigativos y la Fiscalía la ha llamado a rendir versión ya en 2 ocasiones. Es decir, que encontrándose ella de alguna manera restringida de su libertad de comparecer libremente ante la Fiscalía a dar una versión, no puede hacerlo y esa es la razón por la que, sin haber salido del país, como se ha dicho, se encuentra en el país y de hecho ha comparecido dentro del proceso formalmente desde el 9 de junio, solicitando la revocatoria de esta orden de detención con supuestos fines investigativos, lo que no ha sido atendido por el señor presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas,
pese a que la Fiscalía, por cierto, al haberle corrido traslado con esta petición, se ha pronunciado favorablemente sobre la revocatoria de la orden de detención, y me permito exhibir en este momento la providencia mediante la cual la Fiscalía Provincial se pronuncia a favor de la medida de revocatoria de la orden de detención con fines investigativos que pesen en su contra. Ante esta omisión del señor presidente de la Corte, que ha provocado que Sandra Arcos Astudillo no pueda comparecer a rendir su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía, es decir, que le impide el ejercicio de su derecho a la defensa, pero que además impidió que se encuentre junto a su esposo en los últimos momentos de su vida, e incluso que no pudo acompañarlo durante el proceso de su cristiana sepultura, hemos deducido una acción constitucional de habeas corpus, ya que la omisión del juez de la causa, en este caso el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, restringe la libertad de Sandra Arcos Astudillo, y estamos a la espera que justo el día de hoy a las 9 de la mañana se resuelva. Ella ha sido llamada a comparecer, a colaborar con la justicia, también los dos hijos. Lo que usted nos dice es que ella se encuentra en el país, no ha huido, sus hijos, ¿se sabe si es que están prófugos? No conozco la situación de los hijos de Sandra Arcos Astudillo. Entenderá que no he podido conversar con ella con la normalidad requerida, en primer lugar. En segundo lugar, los hijos de Sandra Arcos son adultos, tienen su propia autonomía, son personas responsables de sus actos, y dentro del proceso, para que lo sepa, ellos también ya han autorizado a una abogada que los patrocina, es decir, ellos tienen su propia defensa. ¿Cuál es el propósito de la audiencia de habeas corpus para la señora de Morales? ¿Ella va a colaborar también con la justicia? ¿Va a solicitar entonces medidas sustitutivas a esta prisión preventiva? Es importante aclarar que sobre Sandra Arcos Astudillo no pesa una orden de prisión preventiva. Sobre ella existe una orden de detención con supuestos fines investigativos. Y esta institución jurídica corresponde a un momento procesal distinto a la instrucción fiscal. Y es precisamente lo que la propia fiscal provincial ya le ha respondido al presidente de la Corte. Le ha dicho: señor juez, habiéndose formulado cargos en contra de otras personas, existiendo ya una instrucción fiscal, no tiene objeto mantener vigente una orden de detención. De hecho, esta orden de detención la mantiene restringida a ella. El argumento es que ella no está colaborando hoy por hoy con la justicia justamente porque hay esta orden de detención. Ella tiene miedo de que sea detenida, pero de lo que usted ha podido conversar con ella, ¿ella está dispuesta a colaborar con la justicia por los casos en los que se ha señalado a su familia? No solo que está dispuesta, sino que está ansiosa por comparecer desde el primer día para aclarar estas lamentables circunstancias que han trascendido ante la opinión pública a través de ciertos medios de comunicación que han conducido a la opinión pública hacia el prejuicio. Carlos Luis Morales vivió sus últimos días viviendo una arremetida implacable desde la política, desde lo jurídico y desde lo mediático. Desde la política me refiero a la decisión del bloque de alcaldes socialcristianos que iniciaron en su contra un proceso de remoción en los que se pretendían jueces y parte. En lo mediático, esta conducción a la opinión pública a prejuiciar a Carlos Luis Morales como culpable, y en lo jurídico una discriminación con la que se lo ha tratado al señor prefecto, porque yo no he visto que en otros casos similares como este, me refiero específicamente al caso del alcalde de Quito, al caso de la secretaria general de la Secretaría de Gestión de Riesgos, al caso de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, les hayan allanado sus domicilios durante la madrugada, los hayan privado de su libertad para formularles cargo. En estos procesos se han iniciado investigaciones previas dándoles la oportunidad de comparecer, a rendir una versión, a conocer los fundamentos del proceso y a presentar sus descargos. Esto no ocurrió en el caso del señor prefecto, en el que tras 72 horas de haber iniciado una investigación previa con un reportaje periodístico, se permitieron formular cargos apresuradamente en su contra a través de órdenes de allanamiento y de detención. ¿Y usted pudo conversar sobre lo que nos menciona, la posición que él tenía a propósito de la respuesta que tuvo el movimiento y el partido político que lo apoyaba, o le retiró su apoyo porque él contestó sobre eso, que lo acogía y que más bien estaba de acuerdo con que él se defendería solo? Definitivamente su respuesta categórica es una respuesta política, pero yo debo ser franco al respecto. Esta decisión
le causó una profunda decepción y un estado de estrés y de angustia tremendo. No fue poco lo que vivió Carlos Luis Morales en los últimos momentos de su vida, y la verdad es que me quedo con esta deuda por su buen nombre, por su honor, de demostrar su inocencia dentro del proceso. En los contratos de los hijos de la esposa que se están investigando, si se firmaron los contratos, si solamente fueron beneficiarios, qué participación tendría o no la madre, si se utilizaron testaferros. Recordemos lo que reportó aquí Televistazo. Empecemos con este señor de 76 años, quien vive en el sur de Guayaquil. Es Hermelindo Velázquez Castro, quien preside la empresa Cicerocorp S.A., contratista de la prefectura. Esta compañía comparte el mismo contador con la empresa Talleres Multimarcas Autoestar S.A. Sus propietarios, Javier Vélez Velázquez y Javier Vélez Arcos. Ellos son el ex esposo y el hijo de Sandra Arcos, esposa del prefecto Morales. Pero volvamos a Hermelindo Velázquez Castro. Él preside otra empresa, Serasamis S.A., también ganadora de un contrato en esta emergencia. Uno de sus accionistas es Mario Mantilla Cuello, propietario de Global Company S.A., una empresa que comparte el mismo contador con Impofercorp S.A., que a su vez tiene el mismo número de contacto de Recréate y Comunicaciones S.A., una agencia cuya propietaria es Sandra Arcos, esposa de Carlos Luis Morales. El contrato más reciente adjudicado a Serasamis S.A. fue por $90,000 para realizar una proyección estadística con los resultados de pruebas rápidas de COVID-19. En total, durante esta crisis sanitaria, la prefectura del Guayas ha adjudicado 15 contratos de emergencia que superan los $5 millones. ¿Qué dice la esposa sobre esto? Realmente no es solo lo que diga la esposa, sino los hechos. Es increíble que se vinculen a compañías por compartir un número de teléfono o por compartir a un mismo contador. ¿Sabe usted cuántas compañías seguramente asesora a un contador en el ejercicio profesional, en su ejercicio profesional? La verdad es que, mire, yo considero que definitivamente la investigación periodística, a la que le tengo mucho respeto, ha evidenciado circunstancias que ameritan ser investigadas. En eso estamos todos de acuerdo. Y como un ciudadano más de este país, aplaudo la lucha contra la corrupción y la valiente lucha contra la corrupción que ha emprendido la Fiscalía General del Estado. De hecho, no fue el mismo Carlos Luis Morales el que pidió que se investigue a sus parientes familiares, a los hijos de su esposo, un poco desligándose de lo que habían hecho. Así lo interpretó la opinión pública, pero Carlos Luis Morales, como el primer interesado en que se investigue y que se establezcan a los presuntos responsables de estos presuntos hechos, toda vez que como representante de la prefectura, que en este caso sería la víctima de esta presunta infracción penal, él, sin importar que se trate de su entorno cercano, de su entorno familiar, le ha pedido a la Fiscalía, le pidió oportunamente a la Fiscalía que investigue. Pero a eso iba. La Fiscalía tiene indicios para investigar. No investigó nada. Procedió de la noche a la mañana a formular cargos, y la verdad es que se empieza por los pies para llegar luego a la cabeza. Y si bien el proceso contra Morales termina, ¿qué pasa con estas personas, en cambio, que por Fiscalía podrían estar acusadas como prestafirmas o testaferros? No están detenidas. Bueno, tendrá que probar la Fiscalía su tesis, en este caso, de que existen vinculaciones entre las compañías, pero estas vinculaciones no pueden quedarse en que tienen el mismo contador, en que tienen el mismo teléfono o la misma dirección. Estas vinculaciones la Fiscalía tiene que demostrar que han llevado a existir entre ellas transferencias de dinero o movimientos económicos y financieros, y se lo garantizo, no van a encontrar absolutamente nada, porque todo esto es un horrible malentendido. Esa es la defensa del abogado Carlos Luis Sánchez, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes.